Bueno, queridos y amados hermanos, vamos a empezar con este nuevo tema. Sean todos muy bienvenidos. Así que este tema que voy a tratar ahora va a ser un poco complicado, así que yo necesito que presten total atención y que me vayan siguiendo también con lo que es la escritura, porque eh, voy a tratar el tema de las tinieblas y la luz al mismo tiempo. Eh, Son dos cosas que se manejan eh, en lo que es el mundo cristiano, y también son dos cosas que se utilizan como armas y no como tal vez un medio de conocimiento de esos dos conceptos, sino que se utilizan más que todo. La luz se utiliza como arma en vez de un concepto que lleva a la paz. Así que quiero agradecer también a las personas pues que hayan de ver este mensaje desde ya, y también pues a los hermanos que están conectados a través del Zoom y el WhatsApp, ¿verdad? Eh, Espero pues que este mensaje les sirva de mucho a todos ustedes y sea un mensaje de edificación. Y como siempre he dicho, todos los mensajes pues en sí, en más de alguna cosa, el que lo está presentando posiblemente se equivoque. Y pues si usted nota esa equivocación, pues eso no lo tome, ¿verdad?, en cuenta, sino que solamente tome lo que a usted le parece bueno. Así que vamos a iniciar de ya. El tema es: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Este tema es complicado, como lo dije al principio, porque implícitamente este versículo también se ocupa para menospreciar o discriminar a las personas que posiblemente pertenezcan a un movimiento diferente al nuestro, y también se utiliza como un medio de bloqueo también hacia aquellas personas que posiblemente no conozcan nada, pero absolutamente nada del Eterno. Porque fíjense que el ser humano es tan egoísta y también egocéntrico y a la vez prepotente en gran manera, de que se enorgullece en muchas ocasiones incluso de lo que ya conoce. Y como ya hablaba en otro mensaje con respecto a la levadura, ¿verdad?, que ensancha los panes, recuerdan, de que la levadura, o sea, la doctrina, las enseñanzas o el conocimiento que usted tenga, si ese mensaje le está ensanchando demasiado y le está llenando de orgullo, déjeme decirle que no va por buen camino, porque Jesús nunca enseñó de que nosotros teníamos que enaltecernos por conocer algo misterioso o algo secreto, sino que Jesús incluso enseñó de que el más grande en el reino de los cielos es el más pequeño, se podría decir. O sea que no es el que conoce más, no es el que sabe más, no es al que se le revela más, sino que incluso puede ser una persona que no sabe nada, pero nada, y solamente está con el concepto de que yo creo en mi Padre que está en los cielos. Solo con ese concepto puede estar, y esa persona es más grande que todos nosotros. El concepto de luz creo que se ha tal vez malentendido a lo largo de la historia, porque cuando se habla de luz inmediatamente vamos a algo que se llama perfección. Aquí quiero entrar a un detalle. Cuando hablamos de luz, nosotros pensamos que quien está en la luz debe de estar en perfección. Según ciertas religiones, quien está en la luz ya no debe de seguir pecando. Incluso hay un texto en Primera de Juan en donde Juan dice de que quien ha conocido a Dios no puede estar en pecado. Solamente estoy parafraseando porque no me recuerdo muy bien el texto.
Pero en otro texto, siempre en Juan, en las epístolas de Juan, él dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesús el justo. Hay como una pequeña contradicción en eso, porque ya te está diciendo que se requiere perfección si estás en la luz, que es Cristo, y en la otra te está diciendo, bueno, pero si pecas, entonces tenés abogado, y este abogado es Jesús. Entonces aquí hay una, tal vez no le podría llamar contradicción, sino que tal vez una contraposición, porque el ser humano prácticamente está entre el bien y el mal, según esos conceptos. O sea, el título del tema habla de esos dos términos, tanto de luz como tinieblas, están contrapuestos. Pero la pregunta es, ¿puede tener comunión esa luz con las tinieblas? Y eso es lo que vamos a ver en estos instantes. Porque este tema o este título yo lo saqué de 2 Corintios 6:14. Y yo quiero que vayan ahí para que me acompañen en la lectura y vean los conceptos que se vierten en este texto. Es 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Ahí se dan 4 conceptos, no se dan 2. Pero yo tomé solamente los 2 conceptos finales, que son luz y tinieblas. Y ahí, este texto también se ocupa para decirle a una persona que está enamorada posiblemente de otra persona que no sea afín de su congregación, también se ocupa para decirle, mira, no te juntes con ese porque ese está en tinieblas. Ese es testigo. Ese es allá. Eso es acá. Con ese no te juntes. Porque si comenzás a entablar una relación con él, te va a contaminar y vas a estar en tinieblas tú también. Este texto para eso se ocupa también. Y por eso yo quiero que vayan ahí porque vamos a hablar de 4 términos. Voy a tratar de ser breve y conciso para que usted entienda lo que le quiero dar a entender con esto. El texto dice de esta manera: no os unáis. ¿Podría repetir, hermano? Es 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. 2 Corintios 6, 14. Entonces aquí hay 4 conceptos que voy a tratar. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Aquí están los 2 primeros conceptos, la justicia y la injusticia. Y después dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Vale. 4 conceptos: justicia, injusticia, luz y tinieblas. Vaya, los primeros 2 conceptos, justicia con injusticia. Aquí, inmediatamente cualquiera pensaría que Pablo, o más bien, yo creo que Pablo, eso es lo que está diciendo. Él está argumentando de que las personas no tienen que unirse con una persona que no conoce nada, pero absolutamente del Eterno. Y también más adelante vamos a tratar otra cuestión, que también él dice que no nos juntemos con personas que conocen del Eterno. En este caso son hermanos. Que siendo hermanos dice que son adúlteros y ahí comienza la gran lista. Pero aquí, primero, justicia contra injusticia. Pablo también dice que no hay justo ni aún uno. ¿Recuerdan ese texto? Entonces aquí Pablo viene y se contradice. Es ser humano, ¿no? Y una vez dije, yo no soy discípulo de Pablo, yo soy discípulo de Cristo. Entonces, aquí Pablo cometió un gravísimo error. ¿Por qué? Porque si no hay justo ni aún uno,
¿Por qué no va a poder tener comunión o compañerismo? Esta palabra compañerismo también tiene que ver con la palabra comunión. Es como tener una relación, posiblemente de afecto, puede ser un amigo suyo, que esté en la incredulidad, puede ser, por ejemplo, un noviazgo también. Cualquier tipo de estas relaciones puede ser. Entonces, ¿puede tener compañerismo? ¿Puede tener un amigo que sea incrédulo usted? Según Jesús, sí puede hacerlo. Y es la luz la que está en medio de tinieblas, ¿sí o no? Jesús es la luz. Y él come incluso con pecadores. Comparte con pecadores. Él habla con pecadores. Él se relaciona con pecadores. Aquí la justicia se relaciona o tiene compañerismo con la injusticia. No en el hecho de compartir las cosas que ellos hacen, sino el hecho de compartir luz con ellos. Esa es la diferencia. O sea que si yo voy y me junto con una persona que es incrédula o que no conoce del Eterno, yo puedo compartir, por ejemplo, una copa de vino con él. ¿Sí puedo o no puedo? Sí puede. Vean que, fíjense que yo aquí, ojalá que pueda mi cámara captar esta imagen que obtuve de la IA. Ojalá que pueda. No sé si, no se va a poder. Bueno, ya vi que no se puede. Pero en la imagen está Jesús comiendo con discípulos y pecadores. Y él se está tomando una copa de vino. Esa imagen no la van a encontrar absolutamente en internet, por ningún lado. Pero es bien interesante la manera de que algunas personas tratan de bloquear el personaje de Jesús. Por ejemplo, hay personas que dicen que Jesús nunca toleró a personas que eran, por ejemplo, ladrones o prostitutas, rameras, como les dicen aquí en el país. Él fue intolerante. Eso es lo que dicen algunas personas que predican con respecto a Jesús y también, o sea, que no están a favor de Jesús, perdón. Son personas que dicen que Jesús fue un personaje intolerante en el aspecto histórico y también en el aspecto de relación con las personas. Pero realmente la Escritura nos dice lo contrario, porque Jesús incluso conversa con Pilatos y Pilatos era una persona, entre comillas, mala, porque yo el concepto de malo casi no lo manejo. Y también hay un personaje que a mí me interesa que ustedes conozcan, y es un personaje que era romano también, que si usted lo ve en la historia, o sea, estos personajes que eran romanos, o sea, que pertenecían a legiones romanas y que eran dirigentes de los de Roma, de estas tropas de Roma, eran personajes sanguinarios, ¿sí o no? Según historias eran personajes sanguinarios que incluso quitaban la vida a niños. Pero hay un personaje que es romano que le pide a Jesús que sane a un siervo que está en su casa. ¿Recuerdan esa historia? Pregunta, ¿por qué Jesús no se niega? Si esa persona era rotundamente injusta. O sea, según nuestro ojo, o sea, humano, esa persona era injusta, era mala, era terrible, porque él dirigía legiones en Roma para exterminar incluso pueblos. Pero aún así Jesús atiende su llamado y sana a aquel siervo.
¿Por qué Jesús lo hace? Porque para él, persona injusta no hay. ¿Y por qué no hay? Porque estamos viviendo en un mundo que está completamente contaminado y nosotros estamos viviendo en él. ¿Por qué no hay persona injusta? Porque Jesús, en su condición de humano, entendía la condición en la que se encontraba cada persona. Por eso es que en la cruz viene a decir, y no me voy a cansar de decir esto, que las personas que le quitaron la vida y que lo llevaron hasta ese punto eran personas incrédulas, que no sabían lo que hacían. Entonces, para Jesús, estas personas eran como un niño que agarra un cuchillo y se hiere el dedo. El niño no quería herirse el dedo, pero él no conocía que ese cuchillo le podía herir. Él no sabía lo que hacía. Es el caso de estas personas que llevan a Jesús a la muerte. Entonces, cuando Jesús se enfrenta a personas injustas desde nuestro ojo, Él lo que hace es hacerlas ver justas. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué mentalidad tenía este Jesús? Él decía que, imagínense, Él dice, mis hermanos son los que están aquí. ¿Y qué es lo que había ahí reunido? Habían ladrones, habían personas que mentían, habían personas que ni siquiera querían a su prójimo. Y a ellos les llama hermanos, y no solo hermanos, sino que también amigos. Entonces la luz está teniendo compañerismo con las tinieblas. Pero aquí Pablo en este texto me está diciendo de que nosotros no tenemos por qué entablar una relación con una persona así. ¿Pablo tenía razón? No, a través de Jesús y del ojo de Jesús, Pablo no tenía razón. Porque, ¿cómo vas a ir a una persona? O sea, ¿cómo no vas a entablar una relación con por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, dejar una relación de un amigo que posiblemente él nunca ha creído y nunca ha llegado a creer ni una tan sola pizca en el Eterno? ¿Yo por qué voy a abandonar a ese amigo? No, yo voy a él no para pelear con él, sino que yo le demuestro, no con mis actos, sino con hechos de Jesús, no mencionándoselo. Entonces, ¿por qué no hablar con estas personas? ¿Por qué no tener compañerismo? ¿Por qué no tener amigos así? Yo creo que sí se debe. Y vamos a ir a otro texto que está un poquito cerca de del que tocamos. Primera de Corintios 5, del versículo 9 en adelante. Voy a tratar de ser un poquito más rápido, ojalá que ustedes me puedan seguir. Primera de Corintios 5, del 9 en adelante, dice así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Otro mandamiento de Pablo que dice que no hay que ni siquiera comer con estas personas. No voy a englobarlos todos porque aquí hizo una diferencia Pablo. Porque dice que él no está diciendo que no nos relacionemos con personas que sean fornicarias totalmente. Porque cuando dice no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, ¿qué dice Pablo? Tendríamos que salir del mundo. Porque eso es lo que hay aquí.
Eso es lo que hay aquí en este mundo. Pero aquí tenemos otro problema. La carta principal de Pablo, la primera carta que se envió a los Corintios, no la tenemos porque esto se dice en Primera de Corintios y no hay una carta donde diga esto. Esa carta no la tenemos. Nos falta esa carta de Pablo en donde él argumenta esto. Posiblemente ahí diga lo que yo creo que estoy pensando en este momento. Posiblemente Pablo haya dicho que, que no nos juntemos con esas personas para compartir sus pecados o ¿cómo se dice? Relacionarnos con sus pecados. O sea, llevar a cabo sus pecados. Tal vez posiblemente en esa carta lo dijo así, pero aquí tenemos esto, tenemos este cuadro en donde él nos está dando prácticamente un mandamiento, en donde no tenemos ni siquiera que comer con ellos. Pero hablando de los dos conceptos, luz y tinieblas, yo quiero que usted me diga, alguien que me responda, de los que están conectados. ¿Quién es la luz? ¿Jesús? Cristo. Ok. ¿Se puede esconder la luz? No. En Lucas 11:33 está la respuesta. Nadie pone en oculto la luz encendida. Cuando una luz se enciende es para que las tinieblas... ¿Qué pasa con las tinieblas? Cuando usted enciende un foco, ¿qué es lo que pasa? Se va. Desaparecen las tinieblas. Usted Exacto. puede ver mejor, ¿no? Sí. Entonces, nadie pone en oculto luz encendida, porque la luz sirve para dar luz, o sea, para disipar tinieblas. Entonces, ni debajo del almud, dice el texto, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. ¿Quién me dio la respuesta de que Jesús es luz? Hermana Florencia fue, ¿verdad? O la hermana Serafina, no. Las dos creo que fueron. En Mateo 5:14 dice esto: vosotros sois la luz del mundo. Sí. ¿Cómo? Jesús está diciendo que nosotros somos luz también. Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo que nosotros no tenemos que comer ni siquiera con esas tinieblas? Si la luz no puede esconderse. ¿Se dan cuenta de que no hay que seguir todo lo que diga otra persona que posiblemente esté en Cristo? Porque Pedro, Pablo, Santiago, todos ellos fueron discípulos de Jesús, pero tenemos un gran problema. Ellos son seres humanos, igual que nosotros. Y no fueron entronizados como Jesús. El humano se equivoca, pero Jesús no. Si Jesús está diciendo de que nosotros somos luz del mundo, es porque somos luz del mundo. Por eso es que Jesús, cuando ve a una persona que necesita, aunque sea malo desde nuestra perspectiva, Él le sana, Él le perdona, Él le restaura, aunque sea malo, aunque sea injusto, aunque sea la más grande tiniebla, Él la disipa. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros si nosotros también somos luz del mundo? Esto no nos debe de llenar de arrogancia, porque quien lo está declarando es Jesús. No es que usted sea la antorcha mundial, o sea, nosotros, porque la antorcha principal, o sea, la luz principal es Jesús, claro. Y Jesús está en cada persona, ¿o no? Porque él mismo lo dijo: si lo hacéis a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Si él está diciendo eso es porque él vive en cada persona.
independientemente de su condición espiritual. Y yo digo, ay hermano, ¿por qué odias a tu vecino? Aquel vecino que odia, escucha perreo todos los días. Uy, uy, uy. Ahí está Jesús también. Porque él dice que también en las personas que están en las cárceles, y las personas que están en las cárceles están por buenas o por malas. Están por malas. Y Jesús dice que si usted visita a una persona que está en la cárcel, a quien está visitando no es a la persona, sino que a él. Ay, yo creo que voy a llenar de ayes este tema. Entonces, aquí vemos un cuadro en donde Jesús está diciendo de que nosotros también llegamos a ser luz. Y una luz dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Saben por qué está diciendo esto? Porque el monte es Él. Las ciudades somos nosotros. Una ciudad que se asienta sobre ese monte o sobre esa roca no puede esconderse, sino que es visible para cualquiera. Incluso a lo lejos, usted va a ver que en ese monte hay una ciudad. Hay luces encendidas. Eso es lo que Jesús, o sea, está dando como una imagen en ese texto. Porque dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es como cuando él dice que aquel que hace su casa sobre la roca es fuerte, tiene fortaleza. ¿Por qué? Porque está sobre la roca. ¿Y esa roca quién es? Es Jesús. Entonces, aquí tengo una ecuación yo que hice. A mí no me gustan las matemáticas, pero esta vez quise hacer esta ecuación. Luz más tinieblas es igual a luz. ¿Qué está diciendo Einstein con esa ecuación? Luz más tinieblas es igual a luz. Porque la luz es más poderosa que las tinieblas. Entonces aquí, bueno, a mí no me gustaban las matemáticas, pero ahora sí ya me están gustando. Porque si yo tengo tinieblas y tengo luz, ¿cómo es posible que me va a dar luz? Porque las tinieblas, cuando la luz, por ejemplo, cuando usted se va a dormir, apaga la luz. ¿Qué es lo que viene después? Viene tinieblas. Cuando usted se acuesta y apaga la luz, vienen tinieblas de nuevo. Pero la luz se va para siempre. No, ella vuelve. Porque cuando usted vuelve a encender el foco, digamos que su casa sea cerrada y no tenga ventanas, usted necesita la luz para poder ver y buscar algo. Entonces usted va a encender la luz y las tinieblas vuelven a desaparecer porque usted encendió la luz. Entonces la luz no desaparece aunque hayan tinieblas. Por eso es que Jesús trata a las personas de igual forma, trata a sus discípulos. A las personas que no son sus discípulos todavía las trata de igual forma que sus discípulos. Con la misma justicia que trata a sus hermanos, a sus discípulos, así trata a sus amigos. Yo estoy haciendo esa diferencia para que usted me entienda, de que las personas que están allá afuera, algunos así las tratan. Por ejemplo, en un mensaje, usted va a escuchar a un predicador. Amados hermanos que están con nosotros y amigos que nos visitan. Esa es la diferencia que hace un predicador. Pero Jesús no hacía esa diferencia. Yo la estoy haciendo para que usted entienda que las personas que están allá afuera son sus amigos independientemente y también y sus hermanos independientemente de la condición en la que están en ese momento o las cosas que están cometiendo. Jesús de la misma manera va a tratar a cualquier persona.
lo va a tratar como justo. ¿Y sabe por qué lo trata así? Porque Él se ve en esa persona. Jesús se dolía de los dolores de las personas porque Él se veía en ellas. Si no, no hubiera dicho, a mí me lo hacéis. Porque ese amor tan profundo que Jesús muestra como carácter nos lleva a pensar de que ama sobre todas las cosas. Y ese sobre todas las cosas, ¿sabe lo que implica? Pecado. Por encima del pecado, por eso es que también hay un texto donde dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y por qué sobreabunda la gracia? Porque la gracia cubre cualquier tipo de pecado. La gracia Amén. es lo más poderoso que existe y es lo que mueve y mantiene el universo. Eso es lo más poderoso, porque en la gracia está la esencia y la esencia es amor. Entonces, cuando llegan estas cosas a ponerse en un solo espacio, aunque haya tinieblas, esas tinieblas van a desaparecer. Y aunque vuelvan, la gracia y el amor se mantienen. ¿Saben por qué se mantienen? Porque son incondicionales. Aunque una tiniebla vuelva en la persona, la gracia y el amor van a estar ahí. Solo voy a mencionar 2 citas más y vamos a finalizar. Teníamos la ecuación de que la luz que es Jesús más tinieblas es igual a luz. ¿Por qué? Juan 8:3 en adelante está un evento bien importante que muchos dicen que en el original no está, pero es una historia maravillosa. A mí me parece maravillosa y no sé quién la agregó, pero fue maravillosa. Aunque Jesús no haya vivido o hecho o llevado a cabo esta acción, es maravillosa. Dice así: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, esto también dicen algunos eruditos que no está en el original, sino que fue agregado, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer. O sea, solo quedó la luz y las tinieblas, aparentemente desde el punto de vista de las personas que querían apedrear a esta mujer. Solo quedó la luz y las tinieblas. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a las tinieblas, así lo voy a decir, no a la mujer, lo voy a decir así, lo voy a decir de otra manera. Enderezándose la luz y no viendo a nadie sino a las tinieblas, le dijo a las tinieblas: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, o sea, las tinieblas, ninguno. Entonces la luz le dijo: ni yo te condeno. No voy a leer lo que sigue después, ¿saben por qué? Porque muchos dicen que un sacerdote agregó estas palabras para argumentar de que la persona que había recibido este perdón tenía que vivir una vida perfecta en santidad después de ese momento. Vete y no peques más. Ese es el texto. O sea, el texto original, en el texto original, ese vete y no peques más no está.
¿Por qué lo agregó el sacerdote? Porque iban a decir, ah, no, porque a la mujer quizás va a seguir, si solamente le dice Jesús, ni yo te condeno, la mujer iba a seguir. Pero momento, la luz, perdón, las tinieblas tuvo un encuentro con la luz. Y cuando las tinieblas tienen un encuentro con la luz, las tinieblas nunca vuelven a ser las mismas. Por más negra que sea. Por más negra que sea esa tiniebla, no va a volver a ser la misma negra de siempre. Esa mujer, si realmente esa historia fue real, no se fue a su casa con el mismo pensamiento, porque tuvo un encuentro con la luz. Y esa luz, como dice la Escritura, va a estar trabajando continuamente para que esas tinieblas no se sientan solas, sino que tengan compañía. Y esa compañía es la luz. Y el último texto que voy a tocar. Otra vez la ecuación. Jesús más tinieblas. Lucas 7 del 36 en adelante. Lucas capítulo 7 del 36 en adelante. Jesús más tinieblas igual luz. Lucas 7 del 36 en adelante. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, que prácticamente un perfume de estos, voy a agregar un poquito, prácticamente un perfume de estos de alabastro, en aquel momento costaba un salario anual. Era carísimo ese perfume. Y esta mujer tiene en poco el precio que tenía ese perfume. Y aún así lo derrama en Jesús para ungirlo. Imagínense, una mujer pecadora llega a hacer eso. Y dice después, en el 38 seguimos, y estando detrás de él a sus pies, o sea, imagínense dónde estaba esta mujer. Ni siquiera estaba de frente, sino que desde atrás, porque ella sentía una gran culpa. Ni siquiera estar, o sea, ni siquiera podía estar enfrente de ellos, y tal vez quizás sentía una gran vergüenza porque estaban ahí personas que la juzgaban, que no la querían ni ver. Habían personas ahí que decían, con esas personas no nos juntemos. Y tampoco se les permitía estar dentro del templo. Pero ahora esta mujer incluso estaba tocando el templo. Esta mujer estaba tocando el templo. Y el templo no la echó fuera, sino que en vez de echarla fuera, la coge. Dice que desde atrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. O sea que ella desde atrás hacía esto. Y mezclando el perfume con sus lágrimas, lavaba los pies de Jesús. Noten que un perfume, cuando se hace, el alcohol, cuando usted se lo echa, se ha fijado que el alcohol lo que hace es disiparse, ¿verdad? Y queda seco, ¿verdad? El perfume cuando se lo echa, ya sea en la piel o en la ropa, queda seco, o sea, se disipa rápidamente, solamente queda el olor.
Entonces, como la mujer no tenía ni agua para lavar los pies, agarra las lágrimas y con eso trata de limpiar los pies de Jesús. No importándole que allí habían personas que la juzgaban, que la discriminaban, que no la dejaban acercarse al templo. No le importó. Entonces dice, y enjugaba, ¿qué dice? Comenzó a regar con lágrimas sus pies y también dice que enjugaba con sus cabellos, o sea que agarra la mujer con sus cabellos, o sea, se limpia sus lágrimas y besaba sus pies también, dice, y lo ungía con perfume. O sea, las lágrimas estaban sirviendo de agua para poder lavar los pies de Jesús. Cuando vio esto el fariseo, aquí viene lo que pensamos nosotros. Vamos a ponernos en los zapatos del fariseo ahorita. Yo como ser humano veo una persona así y veo que está, voy a poner un ejemplo, aunque no es el más conveniente, pero lo voy a poner. Supongamos que una mujer que es pecadora como una, voy a poner una ladrona porque ya el concepto ese de ramera está muy dicho en los mundos religiosos, así que voy a poner una mujer que es ladrona. Y yo sé que es ladrona. Y esta ladrona le está lavando los pies con sus lágrimas al Papa Francisco. Yo soy católico, así lo voy a decir en este momento. Es solamente un ejemplo, no se vaya a creer eso. Yo soy católico y veo que esta persona le está lavando los pies al Papa. Y yo digo, ¿qué está haciendo esa mujer? Pero si es una mujer pecadora, ¿cómo es posible que este hombre santo le permita tal cosa? No es posible. Si este hombre fuera santo, se diera cuenta de lo pecadora que es esta mujer. Ahora traigamos a Pablo a este texto. Jesús no solamente tiene relación con esa persona, sino que también le perdona, la acoge, no la rechaza, no la discrimina, sino que la ama. Cuando yo veo este cuadro aquí, yo también me pongo en los zapatos de los fariseos, porque Juan Miguel es tan torpe que a veces solo mira las tinieblas de las personas y no se da cuenta de que dentro de ese mundo de tinieblas que yo veo en ese cuerpo, hay luz. Porque Juan Miguel no ve eso. Pero Jesús sí lo ve. El Padre Santo sí ve la luz que está ahí. ¿Puede emerger esa luz? Claro que puede. Pero el Padre Santo sabe la hora y el lugar y el día en que esa persona va a experimentar lo que es la luz. Está en su interior. Cuando esa luz emerge, las tinieblas ya no vuelven a ser las mismas. Siguiendo el texto, en el 39 dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor
tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Yo quiero detenerme aquí en este texto. ¿A cuántos perdonó en esa pequeña parábola que cuenta Jesús al fariseo, el acreedor? ¿A cuántos perdonó? Todos. A los dos. ¿Cuál de los dos era más santo que el otro? Ninguno, ¿verdad? Ambos debían, uno 500 y el otro 50. Independientemente de lo que debían, imagínense cómo voy a poner este cuadro. Independientemente de los pecadores que eran estos dos, aún así los perdonó. ¿Hay perdón para todos aquí en este texto? Sí, porque no hay ninguna condición ahí. El acreedor, o sea, el dueño, lo único que hace es perdonarles la deuda y ya. No les dice, si haces esto te perdono. No, solo les perdona. ¿Y sabe qué es lo que hace Jesús en estos instantes? ¿Qué es lo que viene? ¿Sabe qué es lo que viene? Viene la sorpresa para el fariseo. Miren lo que dice. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado. Allí sí juzgó bien, miren, el fariseo. Dice que aquel que se le perdona más iba a amar más, claro. Y en el 44 dice, y vuelto a la mujer. O sea, no mira al fariseo. Solo vean lo que está diciendo aquí el texto. Y vuelto a la mujer, o sea que Jesús vuelve la mirada a la mujer. La mujer está detrás. Recuerden que la mujer está detrás de él, no está delante. Está detrás de Jesús. Él vuelve la mirada hacia la mujer y le dice a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tú eres orgulloso. Tú no harías esto conmigo. Eso le está diciendo Jesús al fariseo. Tú eres tan soberbio y estás aquí de altura. O sea, te querés ir más arriba que yo. Y no crees que podés hacerme esto a mí, pero esta mujer sí lo ha hecho. Eso es lo que está diciendo en este texto Jesús. Tu conocimiento te ha ensanchado tanto que no ves lo que la mujer está haciendo realmente. No lo podés ver. O sea, no podés ver la luz que está en ella. Pero yo sí la veo. Entonces, dice, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. O sea, a este rey no se le unge ni siquiera en su cabeza con aceite para que sea proclamado rey, sino que en los pies. Los reyes en Israel se les ungía con aceite sobre su cabeza, pero a este rey que vino incluso, o sea, que llegó a Jerusalén montado no en un caballo, sino que en un burrito, y también nació en donde ponen su huevo las gallinas, también fue ungido en sus pies, no con aceite, sino que con perfume. El perfume se mantiene. Aquí hay un cuadro magnífico en donde él está diciéndole al fariseo, no te das cuenta de las implicaciones de todo esto.
Aquí hay luz. Aquí está el Padre trabajando junto conmigo. Esta mujer está quebrantada. Está teniendo un cambio de mente y tú no lo notas. Majesta dice en el versículo 46, ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, aquí viene la bomba, le son perdonados porque amó mucho. ¿De quién depende el amor? ¿Quién es la esencia del amor, amada hermana? Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, en esa pequeña parábola que contó Jesús, hay un acreedor que perdona a sus dos deudores sin pedirles nada a cambio, sin que los deudores le pidan que el acreedor les perdone, él les perdonó. Y aquí Jesús viene a hacer lo mismo que contó de la parábola. Porque que me diga alguien en qué momento la mujer le pide perdón por sus pecados. El amor del Padre es tan grande que aunque usted no le pida perdón, Él ya le perdonó. Por eso es que Jesús hace lo mismo en ese cuerpo humano. Jesús perdona porque el Padre perdona sin condiciones. Porque la condición de pedir perdón solo atañe a los que creen que Él pone condiciones para perdonar. Porque cuando Jesús allá en la cruz dice las palabras que mencioné al principio, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La condición no es que Jesús esté orando por ellos. Allí no hay condición, porque Jesús está amando, incluso a aquellos que le hicieron daño. La condición desaparece. ¿Saben qué es lo único que aparece ahí? En ese cuadro. Amor para todo aquel que está en este mundo y que ha existido. Aunque hayas hecho algo, ¿sabes lo que dice el Padre de ti? No sabías lo que hacías, hijo mío. Yo te perdono. ¿Y sabes qué? No me importa que tú no me hayas pedido perdón. Yo te perdono. Y voy a decirlo así. Ojalá que no se escuche fuerte. Al Padre no le importa que usted se arrepienta y que le pida perdón. ¿Sabe qué es lo que le importa al Padre? Sentir amor por usted. Esa es la mayor importancia. ¿Y sabe por qué? Porque usted es su hijo. Independientemente donde usted esté, sea musulmán, hinduista, Él le ama, ya le perdonó. ¿Sabe lo único que falta? Es que usted llegue a la luz. Y cuando llegue a la luz, esas tinieblas van a ser polvo. Porque quien le está amando y quien le está abriendo los ojos es su verdadero Padre. Y Él sí le ama incondicionalmente, amado hermano. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La luz ama tanto a las tinieblas. Imagínense lo que estoy diciendo.
La luz ama tanto a las tinieblas que no le importa a la luz que tan negras sean las tinieblas. Aún así, Él da luz a esas tinieblas, no importando cómo sean, Él da luz. Después dice, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, o sea, no les bastó, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿De dónde proviene la fe? De la mujer. Viene de arriba. Esa fe puesta ahí, esa paciencia puesta ahí, en ese bote, así lo voy a decir, en ese frasco que es la mujer, la llevó a todo eso. ¿Saben qué es lo que me voy a atrever a decir? La mujer sabía quién estaba ahí. La mujer sabía quién era Jesús. La mujer sabía qué era lo que iba a ir a hacer Jesús después, cuando se va a entregar a sus irascibles enemigos. Ella lo sabía. Muchos han argumentado de que la mujer inconscientemente lo unge, pero yo creo que no. Porque cuando una persona, el Padre le abre la mente y llega a la luz, la persona conoce cosas secretas que son reveladas independientemente de su condición. Porque esta mujer aparentemente era una mujer terrible en pecados. Esta mujer no se podía ni ver en los templos. Pero aún así, Jesús la perdona sin que ella pida perdón. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Son amigos inseparables. ¿Saben qué es lo que dijo Jesús? Y yo quiero que tengan en cuenta esto al momento de llamarse cristianos ustedes. Y lo voy a decir así, yo no me considero cristiano. Les va a sonar un poco raro lo que estoy diciendo en estos momentos, pero me van a dar la razón después. Si no lo entienden ahorita, lo van a entender después. Cristiano es una persona que es esclavo de. Eso significa cristiano, esclavo de Cristo. Eso significa cristiano. Pero ¿saben lo que dijo Jesús? Ya no le voy a llamar esclavos ni siervos, sino que lo voy a llamar amigos. Amén. Porque un esclavo no sabe lo que hace. ¿Quién? El Padre. Pero ustedes sí lo saben. Por eso ahora les llamaré amigos. ¿Qué soy? ¿Cómo me considero yo? Un seguidor de Jesús. No un esclavo de Él. Porque lo que hago ahora, lo hago por amor. No por esto. Lo hago por amor. Ya no lo hago porque me vea una persona o por ganar un premio, sino que lo hago por amor. Por eso soy un seguidor de Jesús, no un esclavo de Jesús. Porque si fuese un esclavo de Jesús, yo estaría trabajando por un jornal. Pero yo no estoy trabajando por un jornal. Es más, ni estoy trabajando. Sino que solamente estoy dando testimonio
de esa luz tan maravillosa que es Jesús. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Solo quiero recordarles un texto en donde hay una persona que era recaudador de impuestos. ¿Recuerdan quién era el recaudador de impuestos? De los discípulos de Jesús. Mateo, ¿verdad? Mateo. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Allí en ese contexto, hay ciertas personas que también son fariseos, que a él le dicen, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Como diciendo, ¿qué está haciendo este? ¿Acaso no es maestro? ¿Por qué está comiendo con pecadores y publicanos? O con recaudadores de impuestos, con ladrones. Yo quiero que les quede en su cabeza estas palabras de Jesús para reflexionar al final. Jesús aquí cuando vino, él vino por enfermos. Él sabe que las personas que están aquí en este mundo, que viven en este mundo, están enfermas. Pero también hay personas que se consideran que no lo están. Solo vean lo que dice. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Con esto les quebró el orgullo, el ego, a estas personas. Orgullo, ¿por qué? Porque eran parte del templo y servían en el templo. Y ellos mismos decían que tales personas no podían ni siquiera comer con ellos. Yo pregunto, ¿de dónde sacó la idea Pablo de que no se tenía que comer con estas personas? ¿Les está resonando algo? ¿Quién era Pablo? Uy, era un fariseo, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que el hermano Juan Ramón una vez mencionó de que aunque nosotros tengamos el Espíritu Santo, eso no significa que nosotros no cometamos errores? ¿Recuerdan? Pablo así fue. Pablo estaba ungido con el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué pasó? Emergió el error. ¿Y por qué emergió el error? Porque él es un ser humano. Mientras nosotros no seamos completamente restaurados, vamos a seguir cometiendo errores. Pero eso no nos hace menos a nosotros. ¿Saben qué es lo que hace en nosotros? Nos hacen más fuertes. Porque la debilidad o los errores que nosotros cometemos nos hacen más fuertes. Porque de la experiencia aprende cada persona. Si no cometió el error, ¿saben que Pablo después entiende? Él entiende que incluso una persona que está ya en la cárcel, ¿recuerdan? El carcelero de Filipo, ¿recuerdan? Una persona que es carcelera, obviamente, en su mayoría, si pertenece a un imperio romano o lo que sea, esta persona es malvada. Porque incluso cuando se le cita para ir a una guerra, ella va y va a matar personas. Pero aquí Pablo, en esa cárcel, perdona a esa persona. Pablo iba entendiendo poco a poco, aunque se le salía el Saulo por ratos, iba entendiendo de que aquellas personas que eran las más malas también tenían perdón de Dios. Ya tenían el perdón de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo se atrevió a decir de que incluso a través de fuego, de personas que fueron totalmente malas y que no edificaron sobre ese monte o sobre esa roca, van a ser salvas. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque entendió después. Amén. ¿Era un ser humano Pablo? Sí. Por eso es que yo no soy seguidor de Pablo. Yo no soy discípulo de Pablo.
Tiene grandes palabras, tiene grandes cosas que dijo Pablo. Sí, las tiene, pero hay cosas que no están acorde al carácter de Jesús. Y si no están acorde al carácter de Jesús, yo no tengo por qué hacer caso a Pablo. Recuerden esto también. Cuando el Padre dice, y retrae a Elías y a Moisés, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. ¿Saben que ese es un grito mundial lo que está diciendo el Padre? Cuando él dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿sabe lo que está diciendo? Si Jesús está en cada persona, ¿sabe lo que está diciendo el Padre? Que en cada persona donde esté Jesús, Él tiene complacencia. Ay, 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 hermano. ¿Qué dijo el Padre ahí? Si Jesús estaba en cada persona y iba a estar hasta el fin de los tiempos en cada persona y junto a cada persona como amigo, el Padre tiene complacencia en todo el mundo. Y yo haciendo diferencia, Juan Miguel haciendo diferencia. Qué torpe Juan Miguel, ¿verdad? Pero así somos como seres humanos. Nosotros ponemos diferencia mientras quien nos ha dado la vida no la pone. Así que hasta aquí llega este mensaje. Yo creo que ha quedado un tanto largo, pero yo creo que no ha estado muy, se podría decir que lo dormí, sino que ha estado bien interesante. He aprendido junto con ustedes también, porque el que hace el estudio no se dan cuenta de cuánto aprende también. Así que muchas bendiciones para todos ustedes, amados hermanos.